Buenos días, ¿cómo están? Buenos días también a nuestra familia que está con nosotros vía la red social. Vamos a continuar en oración, hermanos. Señor, papá, te damos gracias que podemos tener este tiempo como familia, Señor, entendiendo que esto te agrada a ti, Señor. Cuando siendo tus hijos y tus hijas entendemos el valor de congregarnos, entendemos el valor de estudiar tu palabra, sabemos que tú estás aquí, Espíritu Santo, para instruirnos, para edificar a tu pueblo, para que maduremos en nuestra fe, para que podamos aplicar las cosas que estamos enseñando, para que podamos alabarte, honrarte y vivir para ti, Señor. Y en este día te pido que a mí me den las palabras, papá, para que pueda explicar claramente este mensaje, mi Dios, que tu pueblo esté enfocado, que nos des una mente alerta y que nos des un corazón atento para que podamos recibir la palabra de Dios en nuestro corazón y que para tu honra y tu gloria esa palabra produzca fruto en nuestra vida, Señor. Sigue moviéndote en este lugar, hazlo para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a saludarnos unos a otros, por favor. Bueno, un breve anuncio antes de que sigamos con nuestro estudio en Romanos capítulo 9. La reunión de estudio para los varones, solamente para los varones que están en nuestro grupo de estudio, un recordatorio que mañana a las 7 de la noche en el hogar de nuestro hermano Oscar Feria nos estamos reuniendo. Si hay algún hermano aquí que no estaba informado, por favor júntense hoy antes de que se vayan con uno de nuestros hermanos. También un recordatorio que como estamos teniendo nuestro convivio navideño, hermanos, si ustedes nunca han venido a un convivio, de verdad que los animamos que sean parte de la familia, porque hasta cierto punto experimentamos a Dios estando aquí en la iglesia y la palabra siendo predicada y alabando a Dios, pero llevamos la cosa a otro nivel cuando tomamos ese paso de fe y empezamos a construir relaciones con el resto del grupo, nuestra familia espiritual. Entonces, aunque no hayan traído nada de comer, no se preocupen, vengan con hambre y ahí los alimentamos. Amén. Hay un tiempo en lo que salimos de aquí, tenemos que salir de aquí a más tardar a las 12:35 porque el Ministerio de Niños tienen la reunión de coro aquí adentro. Entonces, desde ese tiempo hasta la 1, que es cuando nos dan acceso para preparar las mesas en el salón del banquete, lo que vamos a tener es café y galletas afuera en el patio grande. Si salen por esa puerta hacia la derecha, en el patio ahí en esa área, por favor, después del servicio y ya para como la 1:20 yo creo que ya estamos listos para comer, y si se han dado cuenta hoy vamos a también celebrar la comunión. Entonces hoy el texto que vamos a mirar, hermanos, seguimos en Romanos capítulo 9 desde el versículo 14 hasta el versículo 33. Y este es el segundo mensaje. La semana pasada empezamos esta parte número 2 y el título que le daba a este mensaje hoy: ¿es Dios injusto? Esa es la pregunta, ¿es Dios injusto? Ahora, el punto principal que vemos en esta porción de la escritura hoy son dos cosas. Primero es que Dios es 100% justo.
en elegir a grupos individuales. ¿Por qué? Para cumplir sus propósitos divinos. Y segundo, que Dios es 100% justo en su juicio de aquellos que rechazan la reconciliación que Él ofrece a través de la fe en Jesucristo. Si se acuerdan, creo que era la semana pasada, cerramos nuestro último estudio viendo que Dios elige solamente basado en sus propósitos divinos. Estudiamos la vida de Jacob y Esau y vimos que Dios eligió no basado en el mérito de estos hombres, no basado en el tipo de vida que ellos iban a vivir. La manera en que Dios eligió fue basado a través de la promesa. Isaac siendo el hijo de la promesa y no a través de Ismael, que viene siendo el hijo de la carne. Y otra vez, la razón por que Dios eligió es para cumplir sus propósitos divinos y para que este grupo a través de Isaac, el hijo de la promesa, fueran los recipientes de todas las promesas de Dios. Entonces seguimos en este mismo tema. Dios a través de Pablo nos sigue exponiendo este tema, y el punto otra vez aquí viene siendo la elección, la salvación y el juicio de Dios. Hermanos, la pregunta se ha hecho: ¿es Dios injusto por elegir a un grupo sobre otro? Miren la respuesta aquí en Romanos 9:14. Nos dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Esta palabra ya la hemos estudiado anteriormente. En ninguna manera en la lengua original es megenoito. Megenoito es la forma de negación más fuerte en la lengua original. Literalmente lo que está diciendo aquí, está diciendo: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Dice no, no y 1000 veces no. ¿Por qué? Porque entendemos que el carácter de Dios es intachable. Porque entendemos que el Dios que nosotros alabamos no tiene ni una mancha en su carácter. Pero hermanos, hay algunos que acusan a Dios de ser injusto. Y lo acusan de ser injusto por esta razón: porque ellos evalúan las acciones de Dios basado en lo que ellos piensan que es justo e injusto. Y entonces cuando una persona hace eso, lo que pasa es que esa persona se ha puesto como juez sobre Dios. Pero nosotros, siendo estudiantes de la palabra, entendemos que Dios mismo, Jehová, es el estándar de la rectitud y de la justicia. Entonces, si en algún punto hay alguna falla, la falla nunca es en Dios. Si en algún punto hay alguna falla, la falla siempre es en nuestra evaluación de quién es Dios. Miren lo que dice en el versículo 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tengo misericordia, esto es Dios, y me compadeceré del que yo me compadezca. Esto viene del relato en Éxodo 33. Si ustedes se acuerdan, en esa porción de la escritura, y no vamos a mirar el relato, pero Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo judío cuando Moisés estaba en la montaña? ¿Se acuerdan? ¿Qué estaba haciendo? Una parranda, ¿no? Tremenda fiesta. ¿Y qué se merecía el pueblo de Dios por hacer eso? Destrucción, el juicio de Dios, una gran apostasía. Y en respuesta a esta gran apostasía, en ese día Dios ordenó que 3000 hombres cayeran muertos. Pero en vez de Dios matar a todos los que pecaron, murieron 3000 como una advertencia para los demás. Porque entendemos, hermanos, que al transcurso del Antiguo Testamento, Dios siempre prometió que iba a preservar la nación de su testimonio, la nación de los judíos. Y en ese relato, en Éxodo 33, vemos operando la misericordia de Dios y a la misma vez la justicia de Dios. Siempre hay un balance. Entonces, entendiendo que Dios es 100% justo, y nosotros ya estudiamos Romanos capítulo 1 y 2, donde vimos la culpabilidad de todo ser humano. Y sabemos que cuando estudiamos la escritura, vemos que la justicia de Dios, el juicio de Dios,
siempre viene como pago por el pecado. Y porque entendemos que todo hombre es pecador, no hay ningún hombre que puede decir que no es pecador, todo hombre merece la condenación de Dios. Entonces no hay ninguna persona puede decir que está siendo tratada injustamente si Dios le da justicia. Miren lo que dice en el versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Amén. Estamos hablando aquí de la misericordia. Les pregunto esto: ¿quién no ha cometido ni un pecado esta última semana? Levanten la mano. Okay. Y vamos a ser honestos, hermanos, ¿qué nos merecemos por pecar contra Dios Todopoderoso? La muerte. Nos merecemos la muerte, nos merecemos el juicio de Dios. Pero Dios no nos da lo que nos merecemos. Dios nos da misericordia. Y la misericordia es definida como no darle a alguien el castigo que se merecen. Entonces, lo que nos está diciendo aquí en este versículo es que Dios no está dando misericordia ni lo porque queremos hacer o por lo que actualmente hacemos. Dios en sus propósitos divinos tiene misericordia. Y si Dios estuviera obligado, entonces no sería misericordia, sería obligación. Entendemos que Dios no le debe misericordia a nadie. Como punto de aplicación, piensa en esto un momento. Cuando el Señor primero nos encontró, ¿dónde estábamos? Cuando ustedes primero vinieron al Señor y pusieron su fe en Jesucristo, ¿cuál era su condición? Estábamos muertos en nuestros pecados y no éramos dignos, hermanos, de su misericordia en el momento de nuestra salvación. Éramos dignos del juicio de Dios. Y la realidad es que aún hoy, ya siendo cristianos, no somos dignos de Dios. Aún hoy, no importa cuánto tiempo llevas caminando con el Señor, ninguno de nosotros somos dignos de las bendiciones de Dios. Y si esta mañana creemos en nuestro corazón que Dios me la debe, o que Dios me debe algo bueno, o que Dios está obligado hacia nosotros, hermanos, eso es orgullo espiritual. Porque Dios no nos debe a nosotros nada bueno. Y todo lo que nosotros recibimos desde el principio al final en la vida de un cristiano es un regalo de Dios. Y si queremos seguir recibiendo del Señor, venimos a Él de la misma manera en que empezamos. ¿Cómo? Humildemente, con un corazón abierto, y con manos abiertas y con un corazón agradecido. Aquí estoy, Señor, recibo tu gracia, recibo tu perdón divino, no me lo merezco, pero deseo caminar contigo. Esa es la manera en que nosotros, si ustedes entienden esto, esa es la manera en que nosotros como cristianos vivimos nuestra vida. Miren el ejemplo de Faraón en Romanos 9:17. Porque la escritura le dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces, entendemos que Dios estableció a Faraón en esta posición de autoridad sobre el liderazgo de todo Egipto. Y nos dice aquí en el versículo 17 que Dios lo hizo para mostrar la fuerza de su juicio contra Faraón. Si se acuerdan el relato de Faraón, Dios mandó su juicio en las plagas contra Egipto y contra los dioses falsos de Egipto. Y si se acuerdan, eso fue un juicio terrible, pero a través de ese juicio Dios trajo gloria a su propio nombre. Y si se acuerdan en ese relato, hermanos, después de ese relato nos dice la escritura que todo el mundo, los cananeos, los filisteos, toda la gente de esa área oyeron sobre lo que el Dios de Israel le había hecho a Egipto, y dice la escritura que toda esa gente estaban bajo el terror de Jehová.
Entonces miren en 2 Crónicas capítulo 20, versículo 29. Este es otro relato que nos da el mismo ejemplo. Lo que vemos una y otra vez en la escritura como un patrón es que Dios no solamente es glorificado en su misericordia, pero Dios también es glorificado en la demostración de su poder y su juicio. Miren lo que dice 2 Crónicas 20, versículo 29. Y vino el terror de Dios sobre todos los reinos de aquellas tierras cuando oyeron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel. El terror de Dios. Versículo 18, Romanos capítulo 9. Ahora dice, de manera que de quien quiere, está hablando sobre Dios, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Otra vez, la escritura nos enseña que a veces Dios se glorifica cuando muestra misericordia, y a veces también Dios se glorifica a través de la dureza de un hombre rebelde, de la persona que no desea arrepentimiento y que rechaza las cosas de Dios. Ahora, no tenemos tiempo hoy para mirar esto en detalle, pero cuando viene al relato de Faraón, sabemos que Faraón endureció su propio corazón 7 veces antes de que el Señor lo endureció. Éxodo 7:13, 7:22, 8:15, 8:19, 8:32, 9:7 y 9:34. Todos nos dicen que Faraón se rebeló y endureció su propio corazón. Entonces, cuando entendemos lo que es endurecer el corazón, es un acto judicial de Dios, donde Dios en este ejemplo simplemente permitió que Faraón siguiera en su inclinación natural de rebelión. En el versículo 19 hasta el 21 vemos la ilustración del alfarero. Versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Esto es como decir, si todo es un asunto de la elección de Dios, si es Dios el que elige, ¿cómo puede Dios encontrar una falla en mí? ¿Cómo puede alguien ir en contra de la elección de Dios? Pues hermanos, la escritura es muy clara que todo ser humano tiene la responsabilidad de responder a Dios y de cooperar con Dios. Y la escritura también es muy clara que Dios tiene el derecho soberanamente de influir el corazón en cualquier dirección que Él elija. Miren lo que dice en Romanos 9, versículo 20. Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces este argumento, Pablo como predicador entendía que iban a haber personas que tenían problema con este argumento, con esta enseñanza sobre la elección. Pero si Dios dice primero que Él elige y a la misma vez Dios dice que somos responsables ante Él, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? La escritura, hermanos, es muy clara. El hombre nunca se libera de su responsabilidad ante Dios. Versículo 21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces les pregunto, ¿no tiene Dios el mismo derecho que cualquier creador tiene sobre su creación? ¿No tiene Dios el derecho de glorificarse a sí mismo como mejor le parezca? Miren lo que dice el versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? El Señor tiene el derecho de juzgar al impío. Y lo que pasa, hermanos, es que el pecado le da la oportunidad a Dios para mostrar su ira.
Y eso lo vemos desde el principio hasta el final y lo vemos en el libro de Apocalipsis. Noten en el versículo 22, esto es importante. Noten que los vasos de ira, refiriendo a personas, a individuales, ellos estaban preparados para la destrucción porque eran personas impenitentes, porque eran personas que una y otra vez rechazaron voluntariamente a Dios. Entonces ellos fueron preparados para la destrucción por sus propios pecados. Y hermanos, la realidad, yo sé que este no es un tema que siempre se toca, pero Dios va a ser glorificado en la destrucción de todo aquel que lo rechace. Versículo 23 y 24. Ahora miren el otro lado. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces aquí estamos hablando ya de los creyentes. Aquí noten que dice, los vasos de misericordia habla sobre los individuos donde Dios derrama su misericordia. Y dice que Dios activamente, Dios es el agente que activamente prepara a los vasos de misericordia para su gloria. Esto habla sobre los individuales que Dios ha elegido entre los judíos y también entre los gentiles. Y entonces Dios es glorificado a través de su gracia y misericordia hacia ellos y también hacia nosotros. Ahora vamos a hablar un momento sobre lo que viene siendo la elección. Me gusta lo que el gran predicador inglés Charles Spurgeon dijo sobre esto. Creo en la doctrina de la elección. Escuchen esto. Porque estoy bastante seguro de que si Dios no me hubiera escogido a mí, nunca lo hubiera elegido a él. Y estoy seguro de que me eligió antes de que yo naciera, o de lo contrario, nunca me habría elegido después. Y debe haberme elegido por razones desconocidas para mí, porque nunca pude encontrar ninguna razón en mí por la que me hubiera mirado con este amor especial. Es por esto que nosotros siempre decimos que todas las razones por que Dios nos ama se encuentran en Él. Y hermanos, el hecho de que Dios nos haya escogido debe producir un profundo sentimiento de seguridad en la vida del creyente. Les doy varias escrituras, miremos aquí, Juan 15, miren lo que dice Jesús mismo. Las palabras de Jesús. Ustedes no me escogieron a mí. ¿Qué dice? Sino que yo los escogí a ustedes. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré afuera. Efesios 1:4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Una y otra vez estamos eternamente seguros en Cristo. Si eres cristiano y has recibido al Señor, estamos eternamente seguros en Él. Y por eso es que podemos saber con certeza que si le pertenecemos a Dios, Dios nos va a preservar hasta el final. Amén. Ahora, también en este tema, sabemos que no todo el mundo va a ser salvo. Entendemos eso. La Biblia nos enseña que no todo el mundo va a ser salvo. Pero es importante entender, hermanos, que la Escritura, que ninguna persona que vaya al infierno va a poder echarle la culpa a Dios. Noten lo que dice Jesús en estas dos escrituras, Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. Miren, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos
debajo de sus alas y no quisiste. Otro ejemplo, miren Jesús hablando con los judíos, miren lo que dice en Juan 5:39 y 40. Dice: ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero noten, miren, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Entonces, ¿a quién le echa la culpa aquí Jesús? A las personas individuales por rechazarlo a Él. Jesús le echó la culpa a las personas individuales, y este es el patrón en la escritura una y otra vez. Las personas que permanecen en la incredulidad lo hacen porque no están dispuestos a venir a Dios. Y la culpa de tal incredulidad siempre recae en los incrédulos mismos y nunca en Dios. Entonces, otra vez les pregunto, ¿es injusto que Dios salve a algunas personas y no a todas? No lo es, no lo es. Y algunos dicen, bueno, la Biblia dice que Dios va a salvar a todos. Y les digo, miren lo que citan. 1 Timoteo 2:4. Dice sobre Dios: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Otro ejemplo, 2 Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Estas son escrituras poderosas, pero esto no enseña el universalismo. Esto no enseña, y yo sé que ustedes saben esto, que todos serán salvos. Hay religión que se llama el universalismo, que enseñan que Cristo, a través de Cristo, todo ser humano va a ser salvo. Eso no es algo que enseña la escritura. Lo que nos está enseñando aquí estas dos escrituras es que Dios está expresando su deseo que todos los hombres se arrepientan y sean salvos. Y sabemos que en la escritura Dios ordena que todas las personas se arrepientan y vengan a Jesús. Porque la palabra nos enseña que Dios no disfruta la muerte de un pecador. Miren lo que dice en Ezequiel 18:23. Les doy dos ejemplos aquí. Dice Dios: ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva. Ezequiel 18:32. Dice: pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepiéntanse y vivan. Otra vez el llamado a la responsabilidad del ser humano. Entonces, estoy tratando de seguir el mismo tema porque estamos hablando de la salvación, el propósito divino de Dios de elección y la responsabilidad de cada ser humano ante Dios. Dios no es feliz cuando la gente elige el infierno. Dios no es feliz. Y el deseo general para Dios es que toda la humanidad se arrepienta y se vuelva a Él y sean salvos. Pero a la misma vez entendemos, hermanos, que Dios es 100% justo y que Dios no puede cambiar los requisitos de justicia para los que se niegan a venir a Él. Entonces, cuando viene al tema, a esta doctrina de la elección, la causa de la elección está en Dios. La culpa del rechazo siempre está en el pecador. La base de la elección es la gracia de Dios y la base del juicio es la justicia de Dios. Entonces es importante entender que Dios va a ser glorificado tanto en aquellos a quienes Él salva como en aquellos a quienes Él juzga por rechazar a Jesucristo entre los judíos y entre los gentiles. Pero también tengo que otra vez afirmar que la escritura es muy clara en decirnos que Dios nunca se negará
aceptar a las personas que lo busquen diligentemente. Amén. Y yo creo que algunas veces todos hemos dicho, este tipo es un gran pecador, ese está bien perdido, a ese Dios no lo puede salvar. Podemos ver la foto de Daddy Yankee. ¿Quién conoce a Daddy Yankee? A ella le gusta la gasolina, ¿se acuerda? ¿Que tengo boricuas aquí en esta casa? No, tengo a Juan Carlos, ok. Miren, me gusta lo que dijo Daddy Yankee en lo que dio un relato después de su último concierto. Todo lo que un pecador puede tener, él lo tenía, pero él expresa que le faltaba algo que el mundo no podía ofrecer. ¿Ok? Podemos ver la próxima imagen. No sé si conocen a este señor, yo no lo conocía, pero su nombre es Farruko, es otro boricua y también era parte del movimiento reggaetón. Igual, esto era un tipo que era un callejero y un artista de reggaetón y ahora está viviendo su vida para el Señor. Otro más. Y miren, estos no son la gente que tú ves normalmente en tu iglesia. No hay ninguna persona que no puede ser salva por el Señor. Este hombre se llama Almighty. Y este hombre igual está predicando el evangelio de Jesucristo. Y estos hombres tienen tremenda plataforma. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos orar que Dios use a estos hombres y que ellos sean obedientes al llamado de Dios para que puedan usar sus talentos y su plataforma para traer gloria y honor a Dios, porque hay personas que ellos pueden influir que muchos de nosotros nunca vamos a poder, porque la gente que ellos influyen, muchos de ellos quizás nunca entren en una iglesia. Entonces siempre acordémonos que Dios no opera solo en la caja que nosotros hacemos. Dios hace lo que Él desee para su honra y su gloria. Amén. Seguimos en Romanos 9, 25 y 26. Nos dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sos pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Estos versículos, hermanos, son partes de Oseas capítulo 1, versículo 2 hasta el 9. Y lo que vemos en esa porción de la escritura, eso es el relato donde nos dice que Dios abandonó al reino del norte de Israel, al cautiverio y al exilio asirio. ¿Por qué? Por su rebelión y por su adulterio espiritual. Acuérdense que Pablo le está hablando a la nación judía. Pablo le está predicando y explicando algo a los judíos que todos pensaban, somos parte del pueblo elegido, inmediatamente por ser judío yo soy salvo. Y después habían los judíos que decían, pues si Dios ha hecho todas estas promesas hacia nosotros, ¿por qué es que tanto de los judíos han rechazado al Mesías? Y lo que Dios nos está explicando una y otra vez a través de estos pasajes es que no todo judío es judío elegido. Y que no todo que pertenece a la nación de Israel es parte del pueblo elegido de Dios. Pero también en este tema aquí en Oseas, si seguimos leyendo en Oseas en el capítulo 2, sabemos que Dios no estaba permanentemente desechándose del pueblo de Israel. En Oseas 2, Dios da la promesa que un día Dios mismo va a redimir a la nación de Israel. Entonces el punto ahí, hermanos, es que no todo judío étnico será salvo. Y eso lo vemos claramente en la historia del Antiguo Testamento. Versículo 27 hasta el 29. Isaías declara el derecho de Dios de elegir un remanente entre Israel para la salvación. Miren lo que dice. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, abundante. Tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías,
si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Entonces, entendemos que aún hoy, hermanos, Israel sigue siendo el pueblo elegido de Dios. Y por eso los apoyamos y por eso oramos por ellos y hacemos todo lo que podamos hacer, pero entendemos que simplemente porque son parte de la nación de Israel o del pueblo judío, no significa que todos los judíos van a ser salvos. Judío, gentil, que nosotros venimos siendo gentiles, la salvación le llega igual a todos. Si eres judío y quieres ser salvo, es igual que para nosotros. Tienes que venir a Dios el Padre a través de Jesucristo, a través de arrepentimiento y fe. Es la única manera. Y noten que aquí en el versículo 29 nos da el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron completamente destruidas en el juicio de Dios. No sobrevivió ni una persona, excepto Lot y sus hijas. Pero de las ciudades Sodoma y Gomorra fue un tremendo juicio. Pero en el juicio contra la nación de Israel, vemos que Dios ha preservado aún hasta hoy un remanente. Ahora, no sé si ustedes han oído, alguien aquí ha oído del grupo en Israel de los judíos mesiánicos que se llama One for Israel, uno por Israel. En inglés, One for Israel, tremendo grupo que tiene un ministerio vía la red social y en persona. Y lo que ellos son, este es el remanente. Entre los judíos, este es el remanente que hay en Israel de Dios. Son judíos mesiánicos que han recibido a Cristo y tienen un ministerio poderoso dirigido hacia el pueblo judío en Israel. Y hay muchos relatos y testimonios que hay mucho judío en Israel que está poniendo su fe en Yeshua a través de este ministerio. Amén. Vamos a acabar con el versículo 30 hasta el 33. Ok, ya miramos la perspectiva divina. La perspectiva divina claramente nos dice que Dios elige basado en su propósito soberano. Pero hermanos, ahora vamos a mirar la perspectiva humana. Miren lo que dice, versículo 30 hasta el 33. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión, Jerusalén, piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Los gentiles que fueron salvos, que nos incluye a nosotros, fueron salvos porque vinieron a Dios por medio de la fe, recibiendo la justicia misma de Dios. Pero nos dice que los judíos trataron de justificarse realizando obras de acuerdo con la ley de Moisés y no fueron justificados. Y miren lo que dice en el versículo 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras, como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces los judíos no llegaron a la justicia de Dios porque no la buscaron por fe. Y cuando dice que tropezaron con esa piedra de tropiezo, está hablando de Jesús. Jesús es la piedra angular de nuestra fe. Ahora, importante notar, en este tema que estamos estudiando, Pablo cierra esta porción de la Escritura demostrando que Israel es responsable de su condición espiritual. Ahora, Pablo no ha contradicho todo lo que él ha dicho anteriormente, donde estaba enfatizando el plan soberano de Dios. Una manera de entender esto, cuando hablamos del plan soberano de Dios y la elección, y cuando hablamos sobre la responsabilidad del hombre,
si pensamos en una moneda. Es la misma moneda, pero tiene dos lados diferentes. Entonces tienes la elección de Dios y tienes al otro lado la responsabilidad del hombre. Y aquí desde el versículo 30 hasta el 33 se presenta el asunto desde el otro lado de la moneda, el lado de la responsabilidad del hombre en lugar del lado de la elección soberana de Dios. Entonces, en cierre, vamos a repasar los puntos antes de la comunión. Aunque hoy todos diríamos que hay muchos en Israel que todavía no han reconocido a nuestro Mesías, Pablo claramente nos explica en la Escritura que Dios no ha fallado en las promesas que Él tiene para la nación de Israel y el pueblo elegido. Porque entendemos que no todos en la nación de Israel han sido elegidos, pero también entendemos que Dios ha preservado hasta hoy mismo un remanente entre el pueblo judío. Y la esperanza que tenemos, hermanos, es que la Biblia nos enseña claramente los antiguos profetas y también en el libro de Apocalipsis que en un futuro va a haber un gran avivamiento en la nación de Israel. Ahora, otra vez, si alguien es condenado a la eternidad en el infierno, esa persona va a ser condenada porque ha rechazado la oferta de reconciliación a través de Jesucristo. Entonces la palabra elección, cuando la Biblia usa esta palabra, el propósito de eso en el sentido positivo es para consolarnos a nosotros y para asegurarnos de nuestro futuro. Y para entender que Dios nos escogió, ¿para qué? Para sus propósitos divinos. Dios nos escogió porque tiene un propósito. Dios escogió a cada uno de ustedes y ha recibido al Señor. Dios te ha escogido para cumplir un propósito divino a través de tu vida. Y otra vez, las razones por las que Dios nos ama esta mañana, las razones por que Dios nos ama se encuentran todas en Él. Dios no te ama por quien eres tú. Dios no me ama a mí porque trato de ser obediente. Dios nos ama porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Dios nos ama porque nos ha recibido en el amado en Cristo. Estudiamos del Dios terrible y poderoso, pero entendemos que en Cristo Dios se relaciona con nosotros basado en misericordia, basado en gracia. Y hermanos, una y otra vez, cuando afirmamos estas doctrinas, de verdad que esto debe producir un corazón agradecido, porque entendemos quiénes somos ante Dios, porque entendemos que no nos merecemos ninguna bendición de Dios. Y es cuando podemos venir a Dios de esa manera, entendiendo que esta mañana Dios te ama. Dios te ama profundamente y no eres digno del amor de Dios. Pero cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión de esta mañana de decir: no me siento digno, pero por fe recibo tu amor, Señor. Y ese amor empieza a cambiar nuestra vida día tras día. Amén. Ahora, en ese mismo espíritu vamos a celebrar la comunión. El equipo de alabanza y los sugieres van a subir en lo que cerramos el estudio en oración. Señor, esta mañana en lo que nos preparamos para celebrar la comunión, estamos tan agradecidos que cuando tu escritura usa esta palabra, cuando tu palabra nos dice que hemos sido elegidos, es para animarnos en nuestra fe y para recordarnos, Señor, que tenemos una vida con propósito, Señor, que tenemos una garantía y una aseguranza, Señor, que lo que tú has empezado en nuestra vida, que tú lo vas a completar, Señor, que tú nos vas a traer a tu gloria, Señor, que aún en todas nuestras batallas y en todas nuestras fallas, tú nunca nos vas a abandonar, tú nunca nos vas a dejar. Te pertenecemos a ti, somos tu pueblo elegido, Señor, y estamos tan agradecidos entendiendo que no nos merecemos el amor de Dios, pero que tú diariamente deseas derramarlo sobre nuestra vida. Y esta mañana en lo que celebramos la comunión,
Queremos cantarte con un corazón lleno de agradecimiento. Queremos enfocarnos no en nosotros mismos, pero en el Dios que nos ha redimido, y queremos traerte honra y gloria a ti. Entonces, los sugieres van a repartir los elementos mientras nosotros alabamos a nuestro Señor. Amén.